pasado 41 años y voy de regreso. Yo estaba acostada, estaba pintando y él se paró frente al umbral de la puerta. Lo miré, él me miró, pero yo era una niña, no sabía lo que él iba a hacer. Él nació en Licantén, pero vivió mucho tiempo en la zona cercana a Talca y viajaba mucho con su padre que trabajaba resguardando las zonas cordilleranas en esa parte. Y ahí es cuando él cuenta que aprendió a montar a caballo y que se juntó con los arrieros e incluso con los contrabandistas, ya que pasaban de un lado a otro la cordillera, y aprendió también a disparar. En una aduana de Curillinque, al interior de Talca, que yo me imagino que yo conozco bien esa zona ahora, ¿no? Yo me imagino que debe haber sido muy difícil llegar, porque si hoy nos demoramos en llegar a Curillinque 1 hora y media en automóvil, estando pavimentada buena parte de la ruta, me imagino que era toda una aventura llegar a la aduana esa donde estaba trabajando como aduanero. Allí concurría Pablo de Roca cuando era niño. Job Díaz, mejor todavía dicho, Carlos Díaz Loyola, del centro de Chile, geográficamente. Espiritualmente en el centro de Chile, que no es solo geográfico. Carlos Díaz Loyola es sin duda un antiguo chileno, un criollo viejo, desde que era niño, por la sangre, por la cultura popular, la cultura familiar, que es tan importante y más valiosa todavía que lo que pasa por ser la cultura de las universidades o de las artes. A él le gusta el arriero, yo lo entiendo. El arriero en las cumbres, y eso lo ha dicho, lo voy a mandar por un diario a Santiago en estos días, habla solo. De Roca hablaba solo, como los verdaderos grandes poetas. Él es muy fuertemente atado a esa realidad rural. Eso es lo que yo llamé la ruralidad encendida. Un Dios habita en el poeta, pero a la vez se ha dicho que un demonio habita la poesía. Ahora la relación entre Dios y el demonio es muy estrecha, naturalmente, para quienes creen, con supremacía de Dios. Fíjese que el libro de Job, que yo creo también que influyó en De Roca, comienza con que Dios está con su corte, en la cual está también presente el demonio, Lucifer, Satanás.
Y Satanás le hace una apuesta a Dios. Le dice que él es capaz de tentar y de hacer caer en el pecado, en la soberbia, en el rechazo a Dios. Hacer caer a un justo, el que parecía el más justo de esa época. Todo esto es una alegoría en el libro de la Biblia, pero comienza así, el libro de Job, Antiguo Testamento. Le hace la apuesta de que él lo va a convencer a Job, a seducir, a persuadir, y lo va a hacer renegar de Dios. Y Dios acepta, en ese libro del Antiguo Testamento que es extraordinario, acepta este desafío del demonio. Y el demonio, en vez de seducirlo dándole facilidades, ventajas, lujos, lujuria a Job, lo hace castigándolo. El demonio castiga a Job. Pierde sus ganados, sus rebaños, pierde su familia, se mueren. Le da sarna y otras enfermedades atroces. Y Job queda sentado sobre ceniza, con una teja, millándose, raspándose, porque tiene toda la piel llena de sarnas y otras plagas. Y Job, sin embargo, a pesar de que se queja a Dios, llama a Dios, con palabra que se usa en los parlamentos y en las cortes de justicia, Job interpela a Dios, pero no reniega. El hecho de que él se haya puesto Job Díaz en las primeras publicaciones que hizo, los primeros poemas que conoció la familia, es sintomático de la influencia de la Iglesia en la primera etapa de su vida, porque Job indudablemente tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con esta simbología cristiana que él recoge y que transforma además en el curso del desarrollo de su poesía, porque el Job que él es un Job paciente, pero también es un Job jodido, rebelde, molestoso, que no se lleva bien con el resto de la gente. Bueno, y Díaz por el apellido, porque él se llama Carlos Díaz Loyola y indudablemente adopta el mismo apellido que él tiene. Un poco lo que pasa con Neruda también en sus primeros seudónimos, que no son muy exitosos. También yo creo que le pasa de Roca. Pero muy poco después él va a cambiar esto, y ya cuando está en el seminario y lo persiguen porque él es diferente, es más sensible, es poeta, viene de un lugar del campo, cree en la hombría, etc. Por eso lo molestan mucho en el seminario. Sus compañeros de curso, como los típicos niños de provincia, lo persiguen, ya se le tiran encima en grupo, y lo empiezan a llamar el amigo piedra, le dicen el amigo piedra y lo corretean, porque él tenía como una expresión hierática, una expresión que no se movía, ¿ya? Que trataba de parecer impertérrito delante de los demás. Y él dice muy bien, a mí me dicen piedra, yo me voy a llamar piedra y me voy a quedar con ese nombre. Lo de Pablo es difícil de saber, es bastante complicado, yo creo que tiene que ver también con la Biblia, lo de Pablo. Y así mantiene una integración entre su influencia de la Biblia y su influencia nietzscheana, ¿ya? Porque indudablemente el de Roca viene de un escribir en alemán el nombre Roca, y viene por lo tanto de su admiración por Nietzsche. Todo lo impreca de Roca. La fuerza, la garra de su poesía, que es enorme, comparativamente más fuerte que la de otros grandes poetas, está en la imprecación. Bueno que usted haya usado esa palabra, yo antes usé una un poco ridícula, que es la de los parlamentos. Interpelo a su señoría. No, impreco. Cuando discutía conmigo de religión, él me decía, mire, usted es un tanto ingenuo. A usted le han metido el dedo en la boca cuando era chico. Esto es literal. Y usted se la creyó. Pero su religión, me decía, usted parte, me dice, de los evangelios.
Pero si usted partiera de la Biblia, usted vería otras cosas y entendería su religión de otra manera, porque no tiene nada que ver con la Biblia. Si yo le nombro a los personajes fulano, sutano y merengano, ellos eran iracundos y se ponían furiosos cuando alguien no hacía o no estaba cerca de lo que era verdadero. Entonces yo, dice, aunque no soy religioso, admiro a estos hombres de la Biblia que se la jugaban por la verdad, cosa que él también hizo. Así que siempre tuvo, en algún momento fue seminarista él, ¿no? Y se retiró, pero siempre tuvo como personajes señeros a personajes bíblicos. Del yugo hacia la capital finisecular de los barrios obreros, cuando la gran dignidad desventurada y popular del suburbio se arroja a las oceanías agrícolas, en donde el tiuque desplumado y proletario canta las últimas aguas del alma de los atardeceres. Mire, fíjese que apareció la palabra alma. Está usada no en el sentido religioso católico cristiano, o tal vez también sí. Pero resulta que habla del alma de los atardeceres. O sea, los atardeceres, que son lo más cotidiano y cambiante, porque cada día tiene un distinto atardecer. Tendría también un alma, el alma de los atardeceres, a las cuales, en este trozo que he leído, recurriría el tiuque desplumado proletario, tan precario, tan abandonado, tan solo en apariencia, y se encuentra con el alma de los atardeceres, lo que dura, lo que es eterno. Yo diría que eso contiene un pequeño espíritu, una chispa de religioso, lo religioso en el alto sentido, no en el sentido de andarse golpeando el pecho con la mano, ni andar tragando hostias como muerto de hambre. Lo que a él le parecía verdad y aceptaba como verdad sine qua non era indudablemente la justicia social. El remover, ¿no es cierto?, estos mecanismos políticos económicos que crean esta odiosa separación entre la gente y que mutila a un gran sector que son los trabajadores. Bueno, esta mística, digámoslo así, la mantuvo a través de todo su tiempo. Pero como comunista, él decía, yo actúo como comunista, porque yo haría las mismas cosas y yo diría, las hago como cristiano. Entonces realmente ambas cosas, ambas actitudes fundamentales respecto al querer que el hombre viva en justicia, en verdad y en el bien de la tierra, son acciones consustanciales con el hombre que piensa rectamente o que quiere a su semejante y se siente participante de la raza humana. Todo lo demás son unos carajos. Tiene la ambición el lenguaje de corresponder a todas las cosas, a todos los seres, a todos los hechos. Pero no lo logra. Si lo lograra, no habría lo que se llama el diccionario, donde se supone que están todas las palabras, y resulta que el diccionario es más pequeño que el mundo y el universo. Pero la ambición de nombrarlo todo, de nombrar todo lo que existe, impulsa a un poeta como de Roca, en realidad a todos los altos y grandes poetas del mundo, en todas las lenguas, los impulsa a crear
palabras. O a mostrar incluso sonidos que no constituyen propiamente palabras que tengan definición racional. Eso lo hace constantemente. Y también lo que hace es recobrar, darles el lustre que realmente tienen a estas piedras preciosas brutas de los lenguajes populares, los chilenismos en el caso de Roca, americanismo. Si uno compara lo que está haciendo Huidobro con lo que va a hacer De Roca en esos mismos años, va a encontrar que probablemente De Roca está atrasado en relación a Huidobro. Porque entre el 16 y el 22, la poesía de De Roca todavía es una poesía que le debe mucho al modernismo. Es una poesía que tiene pocas audacias, ¿ya? Tiene más ganas de hacer diatriba, de criticar a medio mundo, de portarse como rebelde, que de realmente hacer intentos de cambiar la forma, que es lo que está haciendo Huidobro. Entonces, en ese sentido, su poesía todavía es muy formal, aunque lo que dice la poesía de Roca ya es vanguardista. Baudelaire y Whitman son los dos animales poéticos que nos han alimentado a todos nosotros, los hijos de estos ciclos que se llaman las vanguardias en el siglo XX. Cuando se publican los gemidos, a nadie le importa. La mayor parte de los libros se vende para envolver carne en el matadero. Se salvan una docena de ejemplares que todavía por ahí se puede encontrar en alguna parte. Pero este libro de más de 300 páginas indudablemente no tenía nada que ver con la poesía anterior. Y no tiene nada que ver porque el carácter vanguardista de los gemidos tiene que ver más en su intento que en su logro. ¿Por qué en su intento? Porque los gemidos es el intento, como yo señalaba antes, de unir la poesía con el pensamiento y con la acción. De Roca viaja al origen geológico y geográfico de Chile, viaja al fundamento mismo de Chile. Por eso es un poeta tan genuino, por eso es el primerísimo poeta de Chile que en los días en que moría Rubén Darío en 1916, ¿no?, él estaba haciendo una nueva manera de construir la poesía, estaba proyectando un pensamiento distinto. Y él fue uno que es un adelantado en el sentido mejor, que supo oír al pueblo del cual procedía y al cual amaba tanto, y además tocar las cosas. Fue un poeta de las cosas, un poeta elemental. Se le negó un lugar en la literatura chilena, se dijo que era poesía de patio trasero de las casas o poesía de baño, ¿cierto? Se dijo que era una poesía que hablaba de las cosas que uno no contaba en voz alta, que eran las cosas privadas que había que dejar dentro de las casas. Había aprendido hondamente la idea de las sensaciones, lo sensorio que venía de Rimbaud y de otros poetas. En cambio, estos poetas nuestros, que por un lado fueron vanguardistas, aunque sabían re poco de lo que estaba pasando en Europa, estos poetas son extra sentimiento sentimental. A ver si se me entiende. Son extra poetas del puro encanto verbal rítmico. De repente parece, por ejemplo, que De Roca tuviera mala oreja, mal oído, porque irrumpe contra la métrica, o por lo menos la desvencija. No tiene nada que ver con eso. Huidobro igual, escribe poemas libres, ¿no?, de esos recursos métricos, de la rima, para qué decir, y del ritmo, inclusive del ritmo tradicional, de las cláusulas silábicas. Estos niños hablan, como ya estaba diciendo, un poco balbuceantemente, como haciendo de nuevo el juego. Mi madre publicó un libro y lo mandó a ciertos escritores. Y por cierto, llegó a las manos de mi papá, no sé dónde, si en Talca o acá en la universidad, no sé.
pero él recibió ese libro donde hay una fotografía donde mi madre aparece, y en realidad era una mujer bastante linda, ¿no? Fue una hermosa mujer. Bueno, y se enamoró de la fotografía. Entonces le escribió una carta diciéndole que los poemas de ella no le habían gustado, pero que sí le había gustado mucho la fotografía y quería conocerla para que cambiaran ideas sobre poesía, sobre literatura. Después ella publica otro libro, que es este de acá, que se llama Horas de Sol, como Juan Inés de la Cruz, con un prólogo de Magallanes Moure. Y una vez que conoce a Pablo de Roca, cambia su seudónimo y termina como Winnet de Roca. También en De Roca hay un neorromanticismo muy fuerte. Y él, como buen seguidor de Nietzsche y como buen seguidor de una serie de otras influencias que lo marcan muy fuertemente, que el romanticismo inglés, el romanticismo francés, etc., va a creer en la musa, en la mujer musa, como cree, digamos, en el poeta Abate, ya en el poeta genio, que es una idea que está empezando como a terminarse con las vanguardias, pero que todavía sigue vigente. En Neruda también está, en Huidobro mucho más todavía. Entonces, De Roca se cree el papel del poeta, que es como una especie de correa transmisora entre el pueblo y el mundo, entre el pueblo y la naturaleza. Y también en el tema de la musa, esto es fundamental. Winnet siempre va a ser la musa, aparece desde los primeros poemas importantes de Pablo de Roca. ¿Ya? Aparece como la musa, la mujer exaltada en los poemas, la mujer extraordinaria, la utopía desde el punto de vista del amor, ¿ya? Casi nunca con características reales, pero además como totalizaciones, es decir, es madre, es esposa, es hija, es amiga, es diosa. Y este era el color exacto de mi madre, el lila. Y sabía gustar de cada momentito de la vida, de tomarse una limonada en la tarde con su marido, pasaba un heladero y ella pedía helados. Entonces mi papá salía corriendo con una jarra y la traía llena de helados y nos daban a nosotros. Era una fiesta, cada minuto de la vida era una fiesta para ella. En la partida de mi padre, en mi alma quedó impregnado el sentimiento de abandono, un sentimiento que me acompañó por muchos, muchos años. Y era solamente en este lugar donde yo encontraba y me liberaba un poco de este sentimiento. Tenía esa sensación de que al estar aquí, nuestros dos silencios se unían y en ese momento comenzaba el diálogo. El lugar es agradable, los árboles y todo eso, pero yo no puedo pensar que allí esté parte de mi padre y de mi madre que tanto amé, destruidos ya, porque el ser humano es perecedero. Entonces, ¿qué queda? Y no puedo sustraerme tampoco al pensamiento de imaginarme qué hay. Una vez que tuve tifoidea y el medicamento que tenía que tomar no había en Argentina, él lo mandó de Chile, se subió al avión, metió el paquete, no sé, pero el remedio me llegó y me salvó de hecho, ¿no? Al colegio iba y yo no era buena estudiante, entonces
En la casa yo me aprendía la lección y la podía dar. Y después llegaba al colegio y me salía todo mal. Entonces, por lo tanto, me ponían en el libro que la estudiara y que mañana me la tomaban de nuevo. Entonces, él abría el libro y se fijaba y decía, ¿qué pasó? Esta profesora que no te debe saber entender. Era una vida muy rica de situaciones y de cosas. Nosotros siempre en el patio. Yo no necesitaba ni entrar a la casa. Me las arreglaba en el patio con las flores, las plantas, los animales y todo eso. Jugábamos, hacíamos teatro. Acá estaba el escritorio de mi padre, el comedor, no sé. De todas maneras es como que se hubiera reducido. ¿Dónde estaba la escalera? Qué bueno. ¿Y este qué es? Sí, ahora me acuerdo. Mi padre gritaba cuando había temblor, abrácense a la palmera, abrácense a la palmera. Entonces salíamos todos corriendo y aunque sea ponernos cerca de la palmera, era como la protección. Buenos días. Buenos días. Me dice que tú eras Laura de Roca. No, yo vivo acá al frente. Pero tú no vivías ahí. Sí, pues yo viví toda la vida. Acá, esta es realmente la casa. Por supuesto. Estos eran los dormitorios arriba, claro. De arriba. Tienes razón. Y acá había un entretecho que Pepe decía, ay, ahí entretecho, tiene que haber un tesoro. Como era tan imaginativo, decían a ti, tenías... El cholo. Pero, por favor, el cholo. El cholo. Ahora sí, niño. Pues sí, yo me acuerdo Pero si de la jugábamos chica, de la muchísimo. flor. Claro, de mí no te acuerdas y éramos ¿Y amiguísimos. te acuerdas que aquí había una... El cholo, ahora sí. Yo decía, pero ¿cuál? El Si cholito más me o decía, menos era contemporáneo de nosotros, porque yo no me acuerdo de él, Ya, pero el claro. cholo, claro. Era el principal amigo. Claro, que Se éramos de la saltaba edad, por éramos de encima la de la edad. verja o habíamos hecho una Claro. abertura para que entrara Claro. a jugar. Y acá había un maqui grande, ¿te acuerdas? Claro, El maqui. el Y maqui había una con- glorieta que se llamaba, ¿no? Eso les Y dije, ahí donde de la Mora. glorieta estaba para allá. La glorieta. Que después cómo vendieron no. aquí. el Oye, tipo ¿por que qué llevaba veo no tenía tan ninguno. cholo, tan angosta la palmera? ¿Es la misma palmera? Sí, esa es la misma palmera. Teníamos casas muy grandes, con muchas habitaciones, con muchos patios, porque hacía sembrar, en la casa nuestra se sembraban tomates, lechuga, choclo, todo ese tipo de cosas. Había gallineros para tener aves, pues oye, porque eso servía en los momentos más cruciales económicos, tener todas esas cosas en casa. Empezó una peste, se llamaba escarlatina. A todos los niños que les daba escarlatina los llevaban a los centros hospitalarios para evitar los contagios y eso. Pero mi padre dijo, de mi casa no sale nadie. Sacaron todo de ahí, nos pusieron en camas así, a todos, a cada uno. Y a mí me tocó estar al lado de mi hermano Tomás, que murió. Mi padre y mi madre tuvieron que disimular el horror que fue para ellos en ese momento para no espantarnos a nosotros que éramos niños y lo sacaron a mi hermano de ahí. Pero yo me di cuenta porque estaba acostado en la camita de él al lado de la mía. Y yo supe que había muerto mi hermano. Creo que fue uno de los dolores más horribles que puede sentir un niño, porque yo adoraba a mi hermano. Nosotros éramos muy unidos, como te digo, todos, y más o menos seguidos en edad.
Entonces fue espantoso. Y mi padre lo tuvo que sacar de ahí. Y después, bueno, lo velaron en otra habitación, no sé dónde. Y enseguida ir con el doctor Delbés solos en un automóvil a sepultarlo al cementerio. Cuando todos nos agravamos mucho, le dijo, mira, tú vas a tener que hacerte de mucho valor porque se te van a morir todos los hijos. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Mi padre le dijo, no va a morir ninguno, porque yo los voy a cuidar. Bueno, resulta que murió uno, pues. Pero mi hermano José, por ejemplo, estuvo gravísimo y uno de esos días el doctor Delbés lo dio ya por muerto prácticamente. Mi padre se desesperó, contaba el doctor Delbés después a nosotros, ¿no? Que lo agarró, lo metió en agua helada, le hacía masajes al corazón, mi padre nos ponía las inyecciones, le dio adrenalina, en fin, hizo un montón de cosas y el muchachito empezó a tener signos vitales. Mi papá se quedaba hasta altas horas de la noche para que descansara mi madre, para que descansara un rato el doctor Delbés, qué sé yo, sentado así, cuidándonos, mirando, en fin, para dar los remedios a cierta hora, y al mismo tiempo estaba escribiendo, y escribió en esa época el libro, espérate, ¿cómo se llama? Suramérica. Y mi madre, en los ratos en que descansaba mi papá o salía a trabajar o hacía otras cosas, ella grabó ese libro en madera, con buril. ¿Tú sabes lo que es? Compraron unas maderas que las mandaron a hacer, barnizadas muy bien, qué sé yo. Entonces mi mamá copiaba todo eso y después con un buril escribió todo ese libro. Él era muy cariñosísimo, pero también era violento, porque tenía un carácter muy endemoniado. Y si algo no le gustaba o no estaba de acuerdo con eso, bueno, él lo hacía ver, pues. Un día que fue a almorzar, en un momento de la comida, al final, yo estaba sentado cerca de él y un poco más lejos estaba Pepe, su hijo, y le dijo, como se le dice a un niño de 8 años, Pepe tenía más de 40. Pepe le dijo con ese vozarrón que tenía, cómete esas pantrucas, no se van a perder con todo lo que le falta comer. Y Pepe se tuvo que comer las pantrucas porque no tenía ganas y no se le ocurrió discutirle a sus padres. Yo empecé a preguntar quién era Pablo de Roca cuando en el colegio me empezaron a decir que yo era nieto de un Premio Nacional de Literatura. Yo no tenía idea de eso. Yo venía llegando de fuera y eso no era algo que se me había contado. Y tampoco es que se me incitara a leer poesía. Fue una decisión propia. Yo empecé a agarrar los libros y empecé a leerlos y me empezó a gustar su fuerza, su poder y así fui conociendo la figura de mi abuelo, primero por la poesía y luego por las historias familiares. Tampoco me quiero tirar en contra de la escultura porque no es solo la escultura, es una cuestión de falta de aprecio o de falta de cariño por nuestros artistas, por nuestros poetas, por nuestra gente que en el fondo hacen la identidad de lo que somos como pueblo. Uno como familiar se pone muy exigente en cuanto a ese tipo de cosas. Pero aquí es una cuestión que todo el mundo dice lo mismo. ¿Cómo hicieron a Pablo de Roca de madera? ¿Por qué?
Ecuación, que es el texto estético de Roca que publica el 29, y Escritura de Raimundo Contreras, que es un libro de poemas en prosa, también del mismo año, yo creo que son textos fundamentales que desde mi punto de vista cierran la primera gran etapa de la obra de Roca, pero desde otro punto de vista ya marcan un poco las preferencias estéticas de Pablo de Roca. Este mundo rural que nosotros percibimos, sobre todo en Escritura de Raimundo Contreras, y que a través del lenguaje también atraviesa Ecuación, es un mundo rural diferente al que nosotros percibíamos, por ejemplo, en los escritores del modernismo, y mucho más, por supuesto, en los escritores románticos. Raimundo se formula de dónde emana la tristeza y entiende y adquiere su carcajada. Entusiasmo de tomates colocados encima del cielo sobresaliente, la sociedad blanca del río que lame noches verdes, erguida de pescados infantiles, alzada de labios y cosas en significado de circunferencia brillante, el día trenzado de goteras de boqui, la vihuela morena de las lavanderas, batiendo su desnudez feliz, orillas del estero. ¿Qué te parece, Raimundo? Y Raimundo arremangándoles las polleras a las lechugas, besándole las tetas a la tarde, mordiéndole los pechos a la muerte y de vez en vez durmiendo en la guatita de las cabritas, lamiendo duraznitos. Convierte de algún modo el mundo campesino en religión, ¿ya? En una religión nueva. Y es por eso que percibimos a personajes que se transforman en personajes míticos, como el caso de Raimundo Contreras, que tiene mucho que ver con un personaje real que él conoció, que es el Rucio Caroca, ¿ya? Que era una especie de bandido, una especie de campesino achorado, ¿ya? Y que también tiene rasgos, por supuesto, del mismo, del propio autor. Es una mezcla de campesino, cazurro, es una mezcla del tipo que ironiza, que critica el sistema desigual del campo y que al mismo tiempo es macho, es hombre, tiene relaciones eróticas con el mundo natural y con las mujeres, y también tiene una cierta trascendencia, porque lo que está planteando de Roca en este personaje es la trascendencia, lo permanente que hay en este mundo campesino. No lo que tiene que ver con los guasos quincheros, no lo que tiene que ver, digamos, con este campo de Oropel, en que se ha transformado en la mitología del estereotipo nacional, sino un campo que realmente tiene ciertas raíces vernáculas y que se integra con el mundo natural. Toda la obra que él escribe, a pesar de estar inspirada en el pueblo, en la epopeya de las comidas de Chile, y en los arrieros, y en los obreros, es una poesía de élite. A De Roca nunca lo ha leído el pueblo. El pueblo nunca lo ha leído. El pueblo ha leído, sí, el pueblo o lo que sea. La gente que va a la enseñanza primaria se conoce las canciones, conoce la poesía de Gabriela Mistral, conoce, conoce los poemas y antipoemas de Parra, todos los niñitos hasta el octavo básico, pero no conocen a De Roca. Pero Pablo de Roca tiene hermosísimos poemas que hemos podido leer a través de nuestra historia, ¿ya? Gran poeta, ¿ya? Que se caracterizó por su primer libro, que fue en este momento, no recuerdo, pero son innumerables los libros que él, ¿cómo se llama?, escribió. Bien joven, ahora va a seguir nuestro recorrido, ¿ya? ¿Cómo se llamaba? ¿El poeta? Pablo de Roca. Muy bien, ya joven, sigamos. El mundo de lo popular, el mundo común y corriente del pescador, del minero, de la dueña de casa, del tipo que está viviendo en el barrio marginal, se transforman en personajes surrealistas dentro del mundo chileno, que lo son,
Claro que lo son, cuando nosotros conocemos la historia de sus personajes reales, lo son, pero nos hemos acostumbrado a que se vean desde una perspectiva realista. Entonces hemos perdido ese carácter, ese lado surrealista de estos personajes. Y De Roca los vuelve a convertir en personajes surrealistas cuando los pinta comiéndose cientos de choros, ¿no es cierto?, en un lugar que a la vez parece un lugar fantástico, etc. La poesía que realmente va a lograr confrontar lo singular del mundo chileno popular con lo universal de la poesía de esta época, que es fundamentalmente la poesía de las vanguardias. De Roca fue un poeta que viajó, eso es cierto, pero viajó por dentro de Chile, y ese pero no quiere decir nada, todo lo contrario, y viajó por dentro de Chile. A eso yo me atrevería a llamarlo un intraexilio. El Piojo Sonriente y el Chancho con hipo, el Guarapón Santa María y el Camarón Resucitado y el Burro Santana. Destinos con cuchillo, marcados con zapatos abandonados en los barrancos de la vida. ¿No está hablando justamente de los que se mueven de un lado para otro y dejan, como dice al final, sus destinos marcados con zapatos abandonados en los barrancos de la vida? Algo dejaban, los zapatos abandonados como raíces que se dejan en los barrancos de la vida. Fue un hombre nómada. Fue una persona que siempre estuvo en viaje. Y realizaba estos viajes a través del ferrocarril en los carros de tercera clase. No tanto por ahorrar un poco de plata, sino porque nos contaba que él tenía una convivencia con la gente que viajaba en esos carros, que era generalmente gente del pueblo, y que había la posibilidad de conocer una dimensión del hombre pobre, ¿no es cierto? Además que había algo en ese folclore que se producía, por decirlo así, dentro del ferrocarril, que lo atraía mucho, que la gente compartía sus viandas y su vino. Es decir, los ferrocarriles iban integrando un mundo itinerante, ¿no es cierto?, de personajes que bajaban y subían a las estaciones con canastos, con animales pequeños, con lo que fuese. Pero era una actitud. Subirse al tren era adquirir una actitud, sumarse a este mundo que ya estaba establecido en el tren. Así que él fue un viajante para el conocimiento, un viajante para saber qué pasa, ¿no es cierto?, en los extramuros de uno mismo. Mi primer acercamiento a la poesía de Roca fue en la cárcel. Ahí hace años atrás yo visitaba a un preso que pasaba su tiempo leyendo y leía todo lo que caía en sus manos y me prestó un libro que era Fuego Negro. Fui, digamos, a donde cualquiera interesado por la literatura acudiría, que es la Biblioteca Nacional. Y para mi mayor sorpresa me encontré con que muchos de esos libros no estaban en la biblioteca. Y bueno, ante esta dificultad de no saber dónde están los libros, decidí salir en su búsqueda. De la misma forma en que él lo hizo. Bajarme de un bus, de un tren, empezar a preguntar a las personas, partiendo de la propia estación hasta los lugares más escondidos, caminos de tierra. Siempre pensé que él había decidido que su obra quedara esparcida.
De Roca en su conducta era como un aristócrata y al mismo tiempo era un hombre que estaba absolutamente asimilado a las costumbres porque el amor al pueblo lo hacía asimilarse así. Yo no conozco nadie en Chile que haya tenido una conducta más implacable y invariable en la defensa de los pobres, en la defensa del pueblo y en una comunión real y íntima. Él no lo defendía desde arriba. El Partido Comunista fue siempre el partido más odiado y perseguido que ha podido ser en este país y yo creo que en muchos otros países. Primeramente que todo porque siempre representó una amenaza para los que tenían, para la propiedad privada. Él entra al partido del año 32 en algún momento en que piensa que ser anarquista no es suficiente, ¿ya? Y que hay que comprometerse con una causa determinada. Y se sale inmediatamente después de la Guerra Civil Española, ¿ya? Justo en los momentos en que Neruda entra al partido, porque Neruda entra más o menos el 37. Pero no es tanto se sale, sino que lo echan, como se sabe, por una causa que aparentemente es una causa nimia, pero que el Partido Comunista, como toda iglesia, ya considera muy importante, que es el hecho de que Pablo de Roca se enamoró de una mujer que no era su mujer. Llegó a Chile, al Partido Comunista, un alemán, judío alemán, que vivió en los campos de concentración en Alemania en la época de Hitler, porque el tipo se le notaban los estigmas de haber sido torturado y todo, era un hombre de mucho talento, entre paréntesis, ¿no? Yo ya me podía dar cuenta del talento del hombre este. Y venía con una mujer, una ecuatoriana, una mujer bastante bonita, que ingresó con él a trabajar al Partido Comunista. Fue un partido siempre minoritario, en el sentido que exigía de sus componentes, de sus militantes, una disciplina, una honradez, vale decir, principios morales muy fuertes. Entonces, ser comunista desde ya era entrar en un mundo de serias dificultades para vivir. Carlos Contreras Labarca era en ese tiempo el secretario general del Partido Comunista. Íntimo amigo de mi papá, hombre que almorzaba cada ciertas semanas en la casa nuestra, junto con Laferte, con otra gente, con Marcos Chamudes, con mucha gente del Partido Comunista. Entonces recuerdo que yo tenía el dormitorio mío cerca del escritorio de mi padre. Y ahí recibió él a Carlos Contreras Labarca. Entonces Carlos Contreras Labarca le dijo, mira Pablo, nosotros tenemos un problema muy terrible con esto porque se ha descubierto que esta gente son espías. Se le pide a Roca que la denueste, pero él no lo hace porque este concepto de hombría que él tiene. Entonces Contreras le dijo, yo lo siento mucho Pablo, pero entonces vas a tener que enfrentarte al comité de disciplina del Partido Comunista. Existía un comité de disciplina, por cualquier cosa, ¿no? Bueno, mi papá le dijo muy bien, y al día siguiente se constituyó el comité de disciplina. Llegó al comité y les dijo, señores, aquí estoy pues, para que me acusen ¿de qué me acusan? Dice que todos se les entró el habla. Por último, les dijo, miren, lo que sucede es que ustedes, toda la gente, mucha gente del Partido Comunista, está enfurecida porque no pudo acostarse con una mujer a la que deseaban ardientemente y solamente yo lo pude hacer. Él no era una persona muy manejable, por una parte. No era muy manejable Pablo de Roca. No digo que Pablo Neruda lo haya sido, no estoy diciendo una cosa por otra, porque Pablo Neruda también tuvo rasgos de cierto oportunismo, pero fue un hombre que también, bueno, el talento de él es innegable. Pero de Roca era menos manejable y seguramente no les interesó a los comunistas, pero a él sí le interesó que los comunistas lo reconocieran y le interesó toda su vida, y toda su vida fue parte de ese ideario de revolución social, de ese ideario, de esa ideología revolucionaria. Llegó a casa, recuerdo, no te voy a decir abatido, pero molesto. Así dijo, bueno, esto ha pasado con el Partido Comunista, he renunciado a esto, pero desde este momento
nadie en esta casa nunca hará nada contra el Partido Comunista, porque yo soy un marxista, porque soy un comunista, y aunque trabaje solo, a mi manera, como quiera, jamás nadie hará nada contra el Partido Comunista. Hasta ese extremo llegaba su lealtad. Él fue consecuente. Aceptó, pero siguió siendo consecuente. Ahí hay una manera de actuar. Siguió actuando como comunista. Nunca actuó como liberal, ni como conservador, ni como demócrata cristiano, que sería lo peor, porque ahí caeríamos lo peor de lo peor. Sino que él era un comunista de hablar, de conversar, de hacerle ver al otro la importancia que tenía el ser marxista. El partido siempre lo ninguneó, ya después de la ruptura del año 38, lo boicoteó donde pudo. Cuando él hizo la gira por 19 países de América Latina, en todos lados tenía comunistas que lo estaban molestando, tenía comunistas que decían no le presten el anfiteatro a Pablo de Roca, ¿ya? O no lo reciban. ¿Ya? En todas partes lo estuvieron boicoteando. Eso fue inmediatamente después de la ruptura, entre el 39 y el 44. ¿Ya? Y finalmente él al único lugar donde pudo viajar fue a China. ¿Ya? Viajó a China y viajó a Francia, nunca estuvo en la Unión Soviética. ¿Ya? Es decir, y eso fue porque inició sus simpatías con el proceso chino y empezó a escribir algunas cosas con respecto a China. Pero nunca sacó partido de su militancia. ¿Ya? A pesar de que en la revista Multitud él permanentemente hablaba en favor del Partido Comunista y en favor de la Unión Soviética. Neruda es un poeta mayor, de gran importancia, pero que tiene una llegada más fácil a cualquier lector. Indudablemente. Por todas las razones que ustedes conocen muy bien. Es un poeta fácil de leer, muy musical. Es un poeta que aplaude la dicha de las cosas, hasta de las cosas más ínfimas, y con un lenguaje estupendo. Y de Roca reclama y despotrica, y de repente, ¿no es cierto?, se suaviza alabando, diciendo la bondad de toda esta cosa de la cual ha reclamado. Entonces, naturalmente que para el Partido Comunista, tener un poeta al alcance del pueblo, está en la imaginería del partido, de los dirigentes comunistas, porque tampoco lo es así, Neruda. Pero a ellos les parecía. Entonces, naturalmente, en el primer momento que hubo, como la disputa entre Neruda y él, por ser el poeta del partido, existía, y entre la gente que lo rodeaba, en el primer momento separaron a De Roca y se quedaron con Neruda. Él no sabe qué hacer con las directrices que el partido o que los países que representan el comunismo dan a los escritores sobre lo que tienen que hacer. Y es un problema que él no sabe cómo enfrentar. Y generalmente lo enfrenta de más mala manera que Neruda. Porque la derrota, vista en los términos en que estas personas son derrotadas, no es otra cosa que no tener éxito en un mundo que uno no acepta. Entonces, no es la derrota,
sino que decir, yo no tendré nunca aceptación ni éxito por cuanto no comulgo con los caminos o procedimientos que hay que utilizar para tener éxito o para tener aceptación. Elijo el camino de la derrota, ¿no es cierto? Y estos caminos son asumidos por hombres que no claudican frente a principios que desconocen, o a no principios. Por lo consiguiente, él fue un derrotado desde la partida. Viajar representa una manera de conocer. Y no de conocer a los demás, al otro, como decía Rimbaud, sino de conocerse a sí mismo. Porque uno al viajar va adquiriendo las costumbres de los lugares donde va llegando. Se va integrando también, por lo menos en el acto artístico de la vida. Porque si hay algo que caracteriza al arte y al artista, es este compromiso que adquiere con las cosas de la vida. En el caso de Pablo de Roca, claro que tenía raíces, pero en distintas partes. Y sobre todo era un hombre que arrastraba o llevaba en alto incluso, como un diente de león. Llevaba sus raíces y era un león. Y tenía diente de león en su poesía y para comer también, muy buen diente. Es el más sensual, el más evocador, el más tentador de los poetas y escritores chilenos escribiendo sobre comida. Entre otras cosas porque es un gran descriptor de imágenes y de sensaciones, pero segundo porque de Roca humanamente era un tipo muy atractivo, porque vivía recorriendo Chile y porque vivía comiendo y comiendo cosas ricas, cosas suculentas, cosas fecundas. Nadie conoció Chile mejor que de Roca y nadie conoció a la gente de Chile más y mejor que de Roca. Individualmente, no estoy hablando de la gente, estoy hablando de las personas con nombre y apellido. De Roca no concurría a restaurantes, no menciona ninguno en la epopeya. Sin embargo, menciona muchos lugares en los que come que no siempre son casas. Él menciona las Niñas Carreño, por ejemplo, en Constitución, y muchos otros lugares, pero son sitios debajo de un sauce, a la orilla de un río. Él comía naturalmente, y por cierto que concurría y conocía muy bien mucha picada, mucho lugar popular, bueno, económico, pero por sobre todo auténtico. Pero en todo caso es un gran poema a la alegría, a la relación humana y al regocijo de compartir la comida, que es una cosa que tiene un profundo significado. Jesucristo, su despedida con los apóstoles fue una última cena. Él viajaba, naturalmente, como todos sabemos, para ir a ciertos lugares a vender su obra y los cuadros de Pepe de Roca, también de la Lucó. Y de eso vivía don Pablo. Nunca fue empleado él, nunca tuvo un patrón salvo Dios y su poesía. Le salía la autenticidad de Roca. Lo acusaban de que era, ¿cómo se llama?, vendedor de cuadros, que cambiaba los nombres de los cuadros, no sé qué cosas. Pero eso son puras tonterías. Él tenía que sobrevivir, ¿no? Tenía que ganarse la vida a patadas, como él mismo decía, a puntapié. Aquí en la cocina o en la despensa, qué sé yo, dejaba una lista así, ¿no? Donde ponía día lunes, suponte, ¿no? Ya,
porotos a la chilena con no sé qué cosa. Al otro día puré con bistec, al otro día, bueno, hacía una lista. Y cuando él se iba, nosotros corríamos a leer esa lista y le decíamos a mi mamá, tú no nos irás a dar estas cosas. No, decía ella, se reía, qué sé yo. ¿Y qué quieren comer? Puré con huevo. Él le ponía sus ideas marxistas y él combatía. Y él actuaba, criticaba lo que estaba bien o mal dentro de su partido o de la acción política en general. Además de otras informaciones, por supuesto. Pero la razón de ser de Multitud era tener voz como comunista. Él solo con mi madre, con un par de amigos, alguien que era su director, no recuerdo bien, en fin, la gente que trabaja en una revista, en un periódico, qué sé yo, trabajaban, hicieron oficinas en la misma casa. Mi madre incluso escribía estupenda máquina, mi papá no escribió nunca máquina, odiaba escribir a máquina. Bueno, le ayudaron hasta que salió. Y había que llevar la revista a todos los kioscos del centro, de los barrios, qué sé yo. El primer número lo recibieron en una forma pero increíble, increíble, felices, lo encontraban precioso, qué sé yo, y pensaban que era algo que se iba a vender inmediatamente. Por cierto, en menos de una hora habían vendido todos los ejemplares. Como a la tercera o cuarta vez, no recuerdo bien, llegó la persona que repartía esto a un lugar donde había un hombre que era suplementero, bastante talentoso el tipo, ¿no? Que era un chico así, un enano, ¿no? Era un enano. Y que se llamaba Zorobabel González. Bueno. Resulta que cuando le van a entregar la revista, el tipo dice, no la voy a recibir más. ¿Por qué?, le preguntaron. Porque hay orden del Partido Comunista que ningún kiosco reciba la revista Multitud, porque Pablo de Roca está en contra de la clase obrera. Él nunca intentó trepar ningún escalón social donde no estuviese su postura y su concepción del hombre de trabajo. Del hombre de trabajo, el que trabaja, como dice Jorge Manrique, con sus manos. ¿No es cierto? Trabajar con sus manos tiene una simbología, porque trabajar con sus manos es trabajar con esfuerzo, trabajar con dificultad, trabajar sin todos los medios. Primero hay que buscar los medios, hacer la pala, ¿no es cierto?, construir el chuzo y después hacer la zanja. Aquí a nadie le entrega a uno los elementos para hacer las cosas. Los mismos elementos hay que hacerlos unos mismos. Y él hizo eso. Pablo de Roca se abrió paso por su propio esfuerzo y por su propia convicción. Editó, como hemos hablado, la revista Multitud, que como nadie se la financiaba, que no fuera el mismo, usted comprenderá que lo mismo daba que estuvieran de acuerdo o no los comunistas, los socialistas o los radicales.
Él expresaba allí su opinión sin tener necesariamente que consultarla con nadie, aunque yo creo que íntimamente él siempre trató de estar en la línea del partido. Por distintas razones, esta publicación fue interrumpida en diferentes etapas y tuvo aproximadamente 9 o 10 épocas. Por ejemplo, incluían en su última etapa este formato gigante. No solo me di cuenta que me transformé en alguien que tenía gran parte de la obra de Pablo de Roca, sino que también leí todos sus libros. Probablemente otros poetas dedican su tiempo y su energía a explicar qué es el amor, qué es la esperanza, la fe, la paz. Pero Pablo de Roca, y quien lo ha leído, ha experimentado la soledad, el dolor, la amargura de la experiencia de ser un ser humano. Me vi en una situación económica muy crítica y aún así en esta circunstancia tan extrema yo estuve a punto de no vender mi colección. El interés, como explicaba, de la Biblioteca Nacional y para mi asombro, o no tan asombro a esa altura ya, fue absolutamente nula. Había cero interés en adquirir una obra de un poeta chileno como Pablo de Roca. ¿Sabes? Mire, aquí está. Ha aumentado con algunas cositas, pero aquí está el grueso y las cosas importantes que tenías y, bueno, una que otra cosilla ahí que fuimos complementando. Bueno, te dejo ahí para que revises tranquilo. Pero este es uno de sus últimos libros. Es absolutamente hecho con papel reciclado. En vez de corchete u otra cosa un poco más compleja, usó alambres de tendido eléctrico para unir su obra. Recuerdo que este libro fue un obsequio a una persona que ya falleció y tiene una particularidad, es que atrás de su propio puño y letra escribió ejemplar único. Este librito bien simbólico dentro de esta colección, puesto que fue un texto que nunca fue enviado a su destinatario y permaneció así hasta el día de hoy, esperando ser enviado. Tiene algo bonito coleccionar, que es quizás hacer un homenaje póstumo a esos poetas que tenían, en el caso de Pablo, que tenía que salir él mismo a vender sus libros. Reencontrarse con eso ya casi 60 años después es un placer que quizás es difícil de entender. Llegaron a Chile y mi mamá desde ese momento empezó a sentirse mal. Mi padre hace una junta médica en la casa para saber qué pasaba y uno de los médicos le dice a don Pablo, esto es un cáncer y es una cosa muy grave, es irreversible. Pero no puede ser, mi papá, y yo estaba mirándolo así, se puso lívido y yo creí que se iba a caer muerto. Y le dijo, ¿y cuánto tiempo dura esto? Y el médico le dijo, 2 o 3 meses. Toda su obra está cruzada por este amor. Y por supuesto, cuando Gwinnett muere de un cáncer el año 51, de Roca se desbarata, de Roca queda demolido, ¿ya? El poeta siente que se ha quedado solo y la soledad es algo que atraviesa todo, atraviesa su obra, atraviesa su vida, atraviesa su pensamiento, atraviesa su hacer cotidiano, ¿ya? Se siente desbaratado y digamos, la primera expresión de esa muerte en vida que va a significar el periodo que va del 51 hasta el 68, que es cuando se suicida, durante esos 17 años, el poeta lo único que va a hacer es obsesionarse con esta muerte y permanentemente reclamar contra esta diosa que ya no está a su lado y que lo ha dejado solo. Él se instalaba hacia el lado de la cama a mirarla.
darle su remedio, no quería que nadie la tocara. Era una cosa horrible. Yo no he visto una desesperación más grande en un ser humano al ver que se le iba su mujer. Nunca lo vi quejarse, ni llorar, ni nada que exteriormente le hiciera pensar a uno que estaba sufriendo. Pero la actitud era de pesadumbre, indudablemente, y de una gran soledad. De una gran soledad. Aquí hay que hacer hincapié en eso. En los momentos de soledad de los hombres grandes. La soledad la tenemos todos y nos comprometemos más con ella en algunos momentos y en otros quisiéramos no estar solos. Pero don Pablo era una persona que recurría a la soledad en las situaciones límite. Entonces se le dejaba solo, esta es la palabra, y se respetaba su soledad. Y esta soledad, que era lo que él en el fondo era. En el fondo, si algo podemos decir de Pablo de Roca, es que era un hombre solo acompañado. No publica Fuego Negro, que es una verdadera elegía a la muerte de esta mujer, un libro triste, negro, como su título, ya donde el poeta siente que muere, siente que realmente su vida se ha terminado. Sin embargo, como texto literario, como texto estético, constituye uno de los puntales más altos de la poesía de Pablo de Roca. Yo creo que ahí él logra expresar el sentimiento de la muerte, la angustia ante la muerte, de una manera como pocos poetas la han expresado en la poesía chilena. Esta historia con Carlos parte de cuando Carlos tenía 14 años y un día decide irse porque ha decidido suicidarse. Cada cierto tiempo decía, me retiro a mis palacios de invierno, cuando era capaz de darse cuenta que ya estaba teniendo conductas que a él mismo lo estaban angustiando. Entonces hacía una maleta y se iba para allá, pero en el hospital psiquiátrico él pintaba, hacía exposiciones. Tenía a todos los enfermos psiquiátricos, cada uno con un color. Ahí en la sala donde almorzaban, juntaba todas las mesas y entonces él iba pintando en todas las mesas y detrás de la mesa detrás de él tenía a todos los enfermos, cada uno con un color. Entonces decía, verde vejiga, y entonces se acercaba a uno y le entregaba el verde vejiga. Estaba contento, tenía su habitación con sus escritos y todo, pero Carlos, por prescripción médica, tenía que tomar unas pastillas. Y esas pastillas Carlos las mezclaba bastante con vino porque le encantaba el vino. Entonces alguna noche tomó más pastillas que las que tenía que tomar, tomó más vino de lo que tenía que tomar y eso fue su fin. La muerte de Carlos no fue una muerte que sorprendiera a don Pablo de Roca, por cuanto Carlos había tenido ya algunos intentos, ¿no es cierto?, anteriores de suicidio. Y hacía una vida muy irregular en cuanto al trago, tomaba demasiado.
Y así que habías tenido naturalmente momentos de trastorno, habría estado internado, pero este no es un paréntesis, esto es lo que de Carlos tenemos que decir. Era un gran poeta, pero como los grandes poetas que no son lanzados por editoriales o por todo conjunto de situaciones que lo hacen visible al público, solamente era conocido porque leía sus poemas en círculos cerrados de poetas, por los muy buenos poetas de ese tiempo, especialmente Enrique Lihn. Existía él y su mundo, sus hijos, y después estaban los demás. Y naturalmente que yo, la nuera, era de los demás. Estaba muy claro eso. Pero no dejaba de tener oportunidad de hacerme sentir su aprobación cuando había algo que yo hacía que a él le pareciera bien. Producto de la difícil convivencia con él, un día recuerdo que tuve una discusión con Pablo, mi marido, y le digo, mira, nos tenemos que ir de esta casa porque si no yo me voy a pelear con él, yo no lo soporto más. Y siento la voz del viejo de su dormitorio que me dice, ¡ah, Zulema! Se reía. La estoy oyendo, me decía, muerto de la risa. El viejo vivía tenía una habitación casi monacal. No tenía libros, no tenía nada. Una mesa pelada, su cama. Y ahí escribía con su letra grande y me pasaba sus escritos, yo los traspasaba a máquina, se los entregaba. Nunca me hacía ninguna indicación. No me decía nada, me lo pasaba nomás. Entonces yo tipeaba, se lo entregaba al tipeo, los volvía a repasar, de nuevo al tipeo. Y con eso yo en realidad me fui como prendando de él. Y uno de los trabajos que más recuerdo, porque me tocó hacerle 20 veces, y esa época era la maquinita portátil de escribir, y es La tonada de la posada de Lucho Gontardo, que la encontraba maravillosa. Que uno lo siente y lo vive con una pasión. La posada de Lucho Gontardo vuelve a buscar los orígenes de lo que es la zona central de Chile, que es uno de los aspectos más interesantes de la obra de Roca. Todo esto en textos prosaicos, la poesía no está ni en la rima, ni en la métrica, ni en los versos, sino que está en las metáforas, en que se trata de textos metafóricos, de textos simbólicos, de textos en que se usan figuras retóricas. Eso es lo más importante. Se produce el aniversario de la República Popular China. Y a los chinos se les ocurre invitar al viejo para ser su invitado especial para esa noche. Llega el día y a primera hora llega un personaje del Comité Central del Partido Comunista. Desgraciadamente se me escapa su nombre, pero era el duro del Comité Central. ¿Y a qué iba? A pedirle que no fuera a la comida. Ahí quedamos todos en suspenso, era primera hora de ese día, no sabíamos qué iba a pasar. ¿Y qué ocurrió finalmente? Algo muy patético. El viejo decidió no ir. Su lealtad al partido era tanta que decidió no ir. Bueno, después de todo esto, resultó un viaje a China, que partido estuvo 6 meses el viejo allá. Pablo Díaz y su padre, mi marido y su papá, estuvieron 6 meses en China.
un día lo encontré en la calle, ahí en Providencia, cerca de donde yo vivía, en Providencia, cerca de Salvador, y venía con un chinito que parecía, no sé, gaffite, todo apagado con una maletita así, hasta, no sé si sería de cuero o de madera o de cartón, pero... Entonces me dijo, mire, pues compañero, me dijo don Pablo, aquí tiene usted, este hombre me dijo, representa una especie de encargado comercial, porque aquí no hay relaciones con China, de los chinos. Y no tiene con quién hablar, nadie lo recibe, nadie habla hola. Yo decía, claro que me iba apocado, el compañero me pensaba para mí. ¿Quién lo va a recibir? Se anda todo agachado, se anda... Bueno, ¿y qué podemos hacer? Me dijo, porque fíjese, bueno, me dio toda la razón del mundo. Nosotros somos partidarios de todas las relaciones comerciales con todos los países del mundo. Ya Tomic en el año 45 había hecho un discurso que cuando se establecían relaciones con otro país no se vendía ideología, se vendían productos, se compraban productos y no se compraba ideología. O sea que terminábamos con esta beatería e incultura tremenda. Así que, pero a mí me pareció lo más razonable. Entonces yo hice una reunión en mi casa, había un living grande, y junté como 40 o 50 empresarios, senadores, diputados, para que conocieran al chino, y se los presenté. Entonces empezó a abrir un horizonte. Y de repente me llamaba para que le dijera un dato, una orientación, alguna cosa. Y el día que asumió Frei La Moneda, yo como era jefe de los diputados de la ADC, que era un partido, todavía no era tan grande, pero era muy importante, y el presidente de la República era demócrata cristiano, estaba invitado arriba con la gente, con los dirigentes, con la gente que tenía... Pero bajaba a cada rato abajo al patio de los Naranjos, donde estaba la muchedumbre de gente que vino de provincia, con los cuales uno había luchado y gracias a quienes había sido presidente Frei, no a los que estaban arriba, a los que estaban abajo especialmente. Y ahí encontré al chino, que yo lo había hecho invitar. Y de repente apareció, él estaba feliz en esa multitud apretujada porque era chino en su país. Así, él estaba muy tranquilo, parado, apretado, pero feliz. Y lo subí arriba al segundo piso donde estaba Gabriel Valdés con Frei y todos los demás, pues, y los embajadores de todos los países. Y saqué a Gabriel, que tenemos una muy gran relación de amistad de muchos años, le dije, mira, este caballero es tal, ¿cuándo lo vas a citar para que empiece la conversación? Pero me dijo, déjame tomarme esta copa. No, sí, ya, pero ahora, ¿cuándo lo puedes citar? Pero, Gabriel, tú tienes que ser consecuente con lo que has dicho. Así que, ¿cuándo? Bueno, lo citó para 8 días después. Lo recibió, Gabriel cumplió, gran señor y gran político, y en poco tiempo estaban establecidas las relaciones comerciales y diplomáticas, y llegó una embajada de China a Chile. Pero no tuvieron que gastar mucha plata en el embajador, porque el embajador fue ese mismo chino que andaba con la maletita que se llama Lim Pin. El premio fue en realidad una consecuencia de la necesidad de hacer de alguna manera justicia. Ya era ostensible la mala voluntad de los jurados que le daban a algunos desconocidos y a gente sin ninguna importancia, y a él, que figuraba en la tríada de los grandes poetas chilenos, no se lo daban. No se trata de campeonatos en materia de poesía, sería de un absurdo completo. En la poesía no hay campeonato de calidades. Cada poeta que es verdaderamente un poeta es el mismo, eso mismo es la poesía. Y no se dice este más y este menos. No se está midiendo en balanza, no hay mercadeo para esto. Y por otro lado, todos los premios son etiquetas nomás. El que se lo den o no se lo den puede significar injusticia, sobre todo cuando se lo dan a estúpidos. Don Pablo, que era un personaje muy generoso, había esperado este premio, porque realmente él sabía que le correspondía, puesto que gente de tono menor no había recibido, y gente sin derecho algunas veces. Y cuando recibió el premio, él organizó, él tenía ya, se hablaba de que recibiría este premio, y él tenía preparado ya, ¿no es cierto?, el momento de recibir el premio, lo que iba a hacer. Le interesaba mucho este premio. Curiosamente, él buscaba con este premio la única compensación que vi que buscara. Realmente, estaba preocupado por el Premio Nacional de Literatura, le daba una gran importancia.
Y en el momento que recibió el premio, sus hijas, sus hijos, organizaron un banquete como el banquete de Babet, pero multiplicado por mucho, ¿no es cierto? Y organizó lo que se llama una comida interminable. La noticia apareció a las 4 de la tarde, yo lo llamé en la noche, no, al otro día, no estaba en la casa. Y le dije, don Pablo, aparte de las felicitaciones, hay por ahí todavía pendiente algunos saldillos de cuentas chicas que habría que aprovechar este premio para pagarlas. Respuesta, don Pablo, llegó tarde, compañero, ya está todo comprado en vino, en prieta, en comida. ¿Tú sabes lo que hizo él? Convidó a todo el barrio. O sea, durante 3 días la casa de Roca fue como la pobre de Camacho. Todo el mundo llegó a Valladolid 106 y comía, entraba, salía, o sea, todo el pueblo participó en la fiesta sin saber si eran amigos, enemigos, vecinos o no vecinos. Eso era de Roca. Si alguna vez vi contento a don Pablo de Roca, más que por el premio mismo, era por poder satisfacer esta necesidad íntima de repartir, de darle al otro, al desconocido, alimento. Así como Cristo lo hizo, perdonen la comparación, cuando multiplicó los panes y los peces ante una concurrencia a las bodas de Canaán. Él se sintió un poco eso. Y llegaban las empanadas en cantidades fantásticas y desaparecían las empanadas. Y llegaba la carne y las longanizas y los caldos y todo desaparecía y volvía a llenarse. Entonces era como un milagro. Mi hermano en la casa ya estaba viviendo con mi papá, yo me había ido a mi casa con mi marido y mis hijos, y mi hermano, que estaba separado, vivía con mi papá en Valladolid y con 2 empleadas. Eso era toda la gente de la casa. Y una noche fue mi hermano y se dio un tiro y se suicidó. Cuando yo estaba esperando a Luisita, ya Pablo hablaba de la muerte como una cosa deseada. Con los años yo llegué a pensar que tenía esa cultura así de los poetas malditos, ¿no es cierto? Porque estaba todo en esa onda. Para mí fue un golpe muy fuerte, porque yo estaba embarazada y que él estuviera pensando en la muerte, para mí fue muy duro. La muerte de Pablo sí que lo tomó muy mal. Lo tomó muy mal. Porque Pablo, de los hijos, aparte de Pepe, que no vivía con él, era el más cercano en su pensamiento, en su actuar y en su sentir. Vale decir, también era un hombre íntegro. También se daba esta trinidad y también se daba esta enorme soledad de Pablo. Y el suicidio de Pablo, que fue con un revólver que seguramente estaba guardado en la pieza de don Pablo, porque estaba hospitalizado en ese momento don Pablo. Se mató Pablo y al poco tiempo se vino del hospital a su casa, donde ya no estaba Pablo, por supuesto. Y ahí sí que la situación de don Pablo de Roca se hizo feroz. Es decir, daba un poco de miedo ver a un hombre tan ensimismado, tan alejado de lo viviente y tan como consumado en un porvenir muy cercano que fue su propio suicidio.
no cabe duda de que al último quedó un poco solo. Y ahí es donde llega Sandrita, a llenar un vacío, no cabe duda, porque bueno, todos sus hijos se fueron, hicieron su vida, y él quedó. Trabajaba, claro, como no, y viajaba también, pero claro, sí estaba un poco solo. A todos nos llamó la atención que siendo don Pablo una persona muy apartada de las mimosidades, de los cariños corporales, ¿no es cierto?, de besos, abrazos, nunca con sus hijos ni con sus nietos, con nadie, de pronto una niñita que era la hija de una empleada, yo no sé decir nana porque me parece una ridícula, los empleados, yo soy empleado y digo, soy empleado, pero aquí en la ciutiquería le ha puesto las nanas o los nenes, no sé cómo es la cosa. Era su empleada, la que atendía las cosas domésticas de su casa. Bueno, esta niñita que era bastante bonita, tuvo él para ella una conducta que al principio nos llamó a todos los que lo conocíamos, especialmente a sus hijos, mucho la atención. Bueno, mi mamá llegó a trabajar a la casa de mi padre como asesora del hogar. Y yo me quedaba en la casa de su hermana y un día ella no llegó a trabajar, no sé la razón. Fueron a buscar a mi mamá y allá fue cuando se encontraron conmigo. No sabían que ella tenía una hija. Yo creo que el día en que nos conocimos y nos vimos y cruzamos las miradas, algo de nosotros dos sucedió una magia ese día. Yo creo que fue reconocer las soledades, la soledad de él, de un hombre mayor, y yo, una niña que al parecer no era tan querida. Solía tomarla en brazos, besarla en la cara, permitir que esta niñita jugara con su gorro de cuero, le mesara, como se dice, los cabellos, le tocara la cara, lo besara, lo abrazara, y él respondía también con algunos besos y con mucha ternura. No soy la hija del hombre, carnal ni de sangre, y entonces supe poéticamente, como él era, que él a mí me había escogido y me escogió como su hija. Entonces, yo soy la hija del poeta. Yo saqué esta copia, pero yo quiero ahora verlo de puño y letra de mi padre. Ya, ok, aquí tenemos. Ah, ya. Ah, ¿ves? ¿Ves? Este era. Ahora sí. Mira acá de nuevo, su certificado de función. Esto es lo que más me llama la atención. Herida bala, buceo cervical. La firma de él. Esta es la letra de mi padre. Esta sí es la letra de él. Yo viví y sufrí, creando y poniendo en vigencia mi concepción heroica de la libertad y de la vida humana durante los últimos años de mi existencia. Dejo a mi patria mi nombre y mis huesos cargados de trabajo y padecimiento, de servicio de la revolución marxista. Aquí dice la edad que tenía. La niña chiquita, en este instante de 5 años,
y 9 meses. No debe dejar la casa, jamás, antes de la edad adulta y recibir ternura y cariño de los que vivan y aún de los que no vivan con ella. Resulta curioso que él muere a los 73 años, al igual que un personaje que él nombra en uno de sus primeros libros, Los Gemidos, ya, el epitafio de Juan el Carpintero, que por la descripción que se hace en el libro tiene mucho parecido con el propio Pablo de Roca. Resulta como, claro, como si se estuviera cerrando un círculo, ya que él inició con esta obra, que es la primera obra fundamental que escribió. Da la impresión como que él hubiera elegido su muerte también, y la hubiera elegido pensando en esto, pensando en este texto. No podemos asegurarlo, pero da la impresión de que en ese momento él quiere decidir en qué momento se muere, y quiere decidirlo casi como un personaje literario. El día anterior a su suicidio me llamó. No me anticipó de qué se trataba y me dijo, venga a verme, compañero, tengo ganas de hablar con usted, estoy enfermo en cama. Y, bueno, yo fui con mi mujer, a quien le tenía mucha estimación. Cuando llegué, estaba en una cama, en una pieza bastante oscura, estrecha. Yo no había entrado nunca a ese dormitorio. Y aparte de los libros, en la cama no había nada. Nada. Entonces me dijo, yo lo he llamado para que sepa que yo mañana me despido de este mundo. Estoy diciendo las palabras más aproximadas porque no me puedo recordar con punto y coma. La vida no tiene sentido para mí. Usted por lo menos, compañero, me dijo, tiene esta mujer maravillosa a su lado. Esa es una razón para vivir. Yo estoy desengañado, estoy cansado. No doy más. Tengo la evidencia de que él, como adivino, como vaticinante y como muy estrictamente él, con su dignidad y su hombría, tengo la fuerte impresión, digo, de que él entendió el suicidio como una apuesta última y necesaria. De pronto suena el teléfono y me dice la empleada, es don Pablo. Agarro el teléfono, aló papá. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, hijita. ¿Y tú cómo estás? Bueno, estoy esperándote para que vayamos al control médico. Le dije, papá, mira, estoy terminando mi café y me voy inmediatamente a tu casa. Perfecto, seguí sentada y a los 10 minutos de esto, 10 minutos, no puede haber sido más, calculo yo, suena de nuevo el teléfono y se acerca mi marido, toma el teléfono y habla, pero colgó enseguida y se acerca a mí y me dice, ha pasado algo terrible. Todos los seres humanos somos muertos en potencia. Podría agregarse, todos los seres humanos tal vez somos suicidas en potencia. Después de todo, ¿quién toma la decisión de desaparecer de la vida? Aunque no sea la mente consciente, las células y otros infinitesimales que hay en el cuerpo, y también los núcleos de la psique, están muriendo todo el tiempo, desde que se es concebido.
él muere a su manera, dentro de su campo de acción, dueño de su capacidad intelectual, habilitado para caminar, es decir, sin llegar a la postración de la vejez. Y determina que él, con este valor que ha asumido de ser sí mismo, reconoce que su propia muerte es desaparecer voluntariamente y se pega un balazo. Entonces es consecuente en su vida y busca su propia muerte como un hecho que le corresponde, al cual tiene, por decirlo así, derecho. Él tiene derecho a morir de esa manera. Viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo. El recuerdo me envuelve y al retornar a la gran soledad de la adolescencia, padre y abuelo, padre de innumerables familias, rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes, labrada con palancas universales o como bramando. ¿En qué bosques de fusiles nos esconderemos de aquestos pellejos ardiendo? Porque es terrible el seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo y se nos quebraron las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego. Y ahora, como se desciende terriblemente de lo cotidiano a lo infinito, ataúd por ataúd, desbarrancándonos como peñascos o como caballos mundo abajo, vamos como extraños, paso a paso y tranco a tranco, midiendo el derrumbamiento general, calculándolo a la sordina, y de ahí entonces la prudencia, que es la derrota de la ancianidad. Vacías restan las botellas, gastados los zapatos y desaparecidos los amigos más queridos. Nuestro viejo tiempo, la época, y tú, Binet, colosal e inexorable. Todas las cosas van siguiendo mis pisadas, ladrando desesperadamente, como un acompañamiento fúnebre, mordiendo el siniestro funeral del mundo, como el entierro nacional de las edades, y yo voy muerto andando, infinitamente cansado, desengañado, errado, con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado, o desperdiciado, o abandonado, o atropellado al avatar del destino en la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada. Comprendo y admiro a los líderes, pero soy el coordinador de la angustia del universo, el suicida que apostó su destino a la baraja de la expresionalidad y lo ganó perdiendo el derecho a perderlo. El hombre que rompe su época y arrasándola le da categoría y régimen, pero queda hecho pedazos y a la expectativa.